Benjamín Benítez. Presente. Mauricio Bamonde. Presente. Benjamín Ortiz. Buen día, Benja Ortiz. Presente. Antonella Alvarado. Hola, Diam. Hola, buen día. Teresa Briceño. Hola. Hola, Teresita, buen día. Benjamín Oyarzún. Presente. Buen día, Benjamín Oyarzún. Y por ahí se conectó la Martina González. Hola, Martina, buen día. Hola. ¿La Javi también se va a conectar un ratito más? Sí. Ya, perfecto. Entonces, Martina y todos los que se conectaron hace poquito, les había pedido su cuaderno de lenguaje u otro cuaderno que tengan a mano y una lapicera, porque voy a dictar los contenidos que trabajamos durante el año para tener un registro, un resumen de cuáles contenidos fueron los que trabajamos, ¿ya? Durante el primer semestre a través de las guías que enviamos y, ¿cierto?, a contar del segundo semestre que se trabajó vía online a través de Zoom, ¿ya? Entonces busquen su cuaderno y van a anotar arriba la fecha, como me pidió la Catalina, hoy día 4 de diciembre, y escriben el título que va a ser, colocan allí, resumen, arriba de título, resumen de los contenidos del lenguaje, resumen de los contenidos del lenguaje trabajados durante el año 2020. Hola, buen ¿Cómo día. es? La última después del lenguaje. Después del lenguaje, ¿qué era? Al tiro repito. Javiera, buen No se día. puede escribir en el chat para que sea mejor. Ya, Yo no lo voy a voy- escribir en el chat, por eso le pedí. ¿El ¿Título? Aquí escribiendo en el chat. Resumen ¿Lenguaje de qué? de los contenidos, resumen de los contenidos del lenguaje trabajados durante el año 2020. El año, ya. Ahí alguien, ¿Trabajado? la Catalina ya lo escribió en el chat. Resumen de los contenidos del lenguaje trabajados durante el año 2020. ¿Ya? Entonces, después en la siguiente línea van a colocar primer semestre, ¿ya? Primer semestre. Estoy escribiendo. Ya, y ese es el subtítulo, ¿cierto? Lo subrayan. Y después de eso voy a comenzar a enumerar los contenidos que trabajamos el primer semestre. Número 1, Pero todavía no. ¿ya? Sí, pero lo estoy escribiendo en el chat también. Elementos gramaticales. Después del título, ¿qué ponemos? En el título era resumen de los contenidos del lenguaje trabajados durante el año 2020. Pero después de eso. Después de eso venía el subtítulo primer semestre, porque vamos a separar lo que trabajamos en el primer semestre y luego el segundo semestre, ¿ya? Primer semestre, ese es el subtítulo, después número 1, y ahí comienzan a enumerar los contenidos. Lo primero que vimos fue los elementos gramaticales, ¿cierto? Yo envié algunos PowerPoint de los elementos gramaticales y la idea era que ustedes hubiesen confeccionado una labbook con los elementos gramaticales. Bueno, pero si no se hizo, no importa, está el material con los Yo lo hice. PowerPoint. Ah, muy bien, excelente, súper. ¿Cierto? Ahí Yo no se aparece. lo envié. Ya, ahí aparecían los elementos que utilizamos de manera recurrente, ¿cierto? Los artículos definidos, indefinidos, sustantivos propios, comunes, verbos, adjetivos, adverbios, ¿ya? Sujeto de predicado, creo que también aparecían esos PTT. Así que eso fue lo primero que vimos como a mediados de marzo, finales de marzo, ¿ya? Después de eso, se trabajó... ¿Lo puedo módulo 2, repetir ¿sí? del primero?
Adrián me preguntó algo ahí. Dice, sí, Adrián, envié las notas, envié la rúbrica, la lista de cotejo de lenguaje a tu correo con la nota. Sí. En el número 2, el contenido que trabajamos, que fue a través de una producción narrativa, entonces allí se trabajó elementos narrativos. En el número 2, entonces van a colocar ahí elementos narrativos, ¿ya? Número 2, y entre paréntesis van a colocar producción narrativa, porque ahí, ¿cierto? Yo envié algunas guías y dentro de las actividades había que crear algunos textos narrativos, ¿ya? Entonces ahí tenemos No en el lo- número 2, elementos ¿Ya narrativos. lo puede escribir en Lo el chat? escribí en el chat. Lo acabo de escribir en el chat. Número 2. Lo que escribió Adrián no lo copien, porque esa fue una pregunta que me hizo a mí, ¿ya? Sí, eso fue una pregunta. Sí. Entonces, en el número 2 colocan elementos narrativos, entre paréntesis, producción narrativa, y también había por ahí una producción descriptiva, ¿ya? En el número 3 está en el chat, así que ahí lo van observando. En el número 3 trabajamos elementos del género lírico. Género. Y eso lo trabajamos a través de una creación poética, ¿ya? Entre paréntesis ahí, creación poética. Tenían que ustedes, ¿cierto?, crear, o en el fondo era como transformar un texto narrativo, creo que era, o descriptivo, transformarlo a una creación poética. Ah, Eso, sí, yo me acuerdo. eso se fue todo en las guías, ¿ya? El de la golondrina. Exacto, el de la golondrina. Muy bien, Catalina, qué buena memoria, perfecto. Entonces, con Y al esa... final hizo un cuento en vez de un poema. Ya, bueno. Entonces, a partir de ese texto tenía que transformarlo, ¿cierto? Y la idea era crear como una composición poética. Y allí estábamos trabajando los elementos del género lírico, ¿ya? Después de eso, también trabajamos harto en el número 4, siguiendo con el mismo contenido del género lírico, trabajamos el lenguaje figurado. Y eso lo trabajamos a través de los refranes, que varios de ustedes me enviaron, ¿cierto? Su trabajo a través de papel craft, ya, otros también en el cuaderno lo hicieron y me enviaron fotografías de eso, el lenguaje figurado. Y esto está relacionado justamente con los refranes y también con los dichos populares, ¿ya? Así que lenguaje figurado, ahí, y entre paréntesis colocan ahí refranes y dichos populares. Oye, sí, habían unos dichos populares, unos refranes bien interesantes que también usamos harto acá en Chiloé. Mira, aquí yo tengo el de la golondrina. Perfecto, muy bien, Catalina, muy bien. Qué bueno que lo hiciste en tu cuaderno porque ahí tienes el registro. Entonces ya vamos en Déjame el ver número... si tengo. Ah, no, esto no es. Eso no es nada que ver. Entonces, vamos en el número 4, ¿cierto? Voy a reiterar todo lo que hemos escrito. Ah, aquí tengo el de los flanes. Y los refranes, muy bien, excelente, súper. Me acuerdo que Adrián me envió su trabajo, me envió la Pía Barría. Está en boca cerrada, no entran moscas. Ese sí, sí, cuando uno está como, no está atento, pues está en otra cosa y ahí uno está distraído, ¿cierto? Y el Dice, otro que dice, vale pájaro en mano que 100 volando. claro, sí, porque a veces queremos abarcar muchas cosas, pero si queremos abarcar mucho y no nos quedamos con nada, o sea, o no hacemos nada, no concretamos nada, ¿cierto? A eso se refiere. Entonces, voy a reiterar. El título era Resumen de los contenidos del lenguaje trabajados durante el año 2020, primer semestre, ese era el subtítulo, y ahí comienzan a enumerar. Número 1, elementos gramaticales. Número 2, elementos narrativos, entre paréntesis, producción narrativa. Número 3, elementos del género lírico. Hoy me comí la palabra ahí, lírico. Mira, ahí. Después de género es género lírico, ¿ya? Y entre paréntesis dice creación poética. Ya, ahí corríjanlo porque me faltó No, colocar. yo lo hice. Ya, muy bien. Y número 4, lenguaje figurado, entre paréntesis, refranes y dichos populares, ¿ya? Después de eso, ya cerrando el primer semestre, trabajamos trabajamos también elementos narrativos, pero de la novela. Entonces acá en el número 5 colocan
propósito y estructura de la novela, ¿ya? Eso también se lo envía a través de un PowerPoint. Propósito y estructura. ¿Ese es segundo semestre? Casi ya finalizando el primer semestre y creo que alcanzamos a como, o sea, lo retomamos el segundo semestre como para recordarlo. Sí, para Sí, hacer en la novela. exacto, sí, estructura de la novela. Yo me demoré mucho. Sí, la Catalina fue la única que me envió, ¿cierto?, su novela sobre Venus. El ¿Cierto, collar de Catalina? Venus. Sí. Entonces, allí colocan ustedes propósito y estructura de la novela, entre paréntesis, creación de un fragmento de novela, creación de un fragmento. ¿Es la 5, cierto, tía? ¿Ah? ¿Es la 5? Sí, es la 5, Mauricio, estamos en la 5. Entonces la 5 es propósito y estructura de la novela, entre paréntesis, anotan creación de un fragmento de novela, y también ahí trabajamos una tabla comparativa entre el cuento y la novela. Comparativa. Esa tabla me acuerdo que varios también me la enviaron, tabla comparativa entre cuento y novela. Ah, ¿Ya? me parece que yo lo tengo por aquí. Porque la novela, ¿cierto?, igual se desprende un poco del cuento, pero es un texto mucho más amplio, que está dividido en capítulos, ¿cierto? Tiene muchos personajes, también la trama, tenemos una trama central, pero también existen otras tramas pequeñas entre medio, ¿cierto? Porque como hay tantos personajes, se puede dar esa temática, ¿ya? Entonces, en el número 5, allí colocan propósito y estructura de la novela, entre paréntesis, creación de un fragmento de novela, y más abajo colocan tabla comparativa entre cuento y novela. Es como para tener, ¿cierto?, un lineamiento de qué fue lo que hicimos, ¿ya? Y ahí cerramos como el primer semestre, ¿ya? Después partimos con el segundo semestre, y en el segundo semestre nos dedicamos más que nada a trabajar textos informativos. El primer semestre estuvo centrado en el género narrativo y también en el género lírico, y el segundo semestre, ¿cierto?, trabajamos textos informativos. En el fondo, textos no literarios, ¿ya? ¿Van bien con la escritura? ¿Todos están al día? Ya, súper. Ya terminé, ya. Súper, para que Ahora yo estoy pueda esperando lo continuar del con segundo semestre. Exacto, ya. Voy a continuar ahora con el segundo semestre. Perfecto. Segundo semestre. Anastasia, te conectaste recién. Te cuento que estamos haciendo un resumen de los contenidos que trabajamos en el año 2020. Por lo tanto, para que busques tu cuaderno de lenguaje y escribas Sí, lo que estamos. tía, Ya, perfecto. lo que no alcance a escribir se lo voy a pedir a los chicos. Ya, perfecto, súper. Ya. Ya. Ok. Bueno, en el segundo semestre, entonces, ahí van a colocar ustedes, número 1, propósito y estructura de textos informativos. Propósito y estructura de textos. Vamos a colocar mejor de textos no literarios, ¿ya? Literarios. De textos no literarios, al ladito, coma, o entre paréntesis, informativos. Ahí sí. Informativos, ¿ya? Ahí estamos. Entonces, segundo semestre, en el número 1, propósito y estructura de textos no literarios, entre paréntesis, informativos. Y ahí vamos a también especificar, van a colocar letra A, exacto, eso es segundo semestre, muy bien, Cata. Van a colocar letra A, entrevista, porque es cierto, yo envié alguna información digital de algunas entrevistas. Entrevista, letra B, colocamos ahí infografía, que la infografía es un texto que ustedes manejan muy bien ya lo tienen internalizado, porque también utilizan harto este texto para hacer alguna presentación, ¿cierto? Lo utilizan en las otras asignaturas, como en historia, en ciencia, es un texto que se utiliza harto. La noticia, letra C, noticia, y también
en la letra D, artículo informativo, que también el artículo informativo es un texto muy recurrente, ¿ya? Entonces, nos enfocamos en esos 4 tipos de textos informativos. Hay mucho más, pero nos quedamos con esos 4 porque vimos también los elementos de cada tipo de texto, ¿cierto? La entrevista, recuerdan que es un texto más que nada dialogado, ¿ya? Porque es una entrevista de manera oral, entonces es dialogado. También existen entrevistas que son escritas y se publican en revistas, en otro medio, digamos. La ¿Cómo se entrevista hace eso generalmente, cuando lo escriben? cuando lo escriben, por ejemplo, entrevistas a una persona, ¿cierto? Grabas la información y después la transcribes, ¿ya? No es que la veas así en directo de manera oral, digamos, como en la Le televisión que lo... ponen, él dijo esto, que Claro, es. sí, exacto. Después tenemos la infografía, que ustedes, como yo les decía, ya la manejan bien, que combina cierto texto e imágenes, hartos símbolos, iconos, ya, gráficos, tablas. La noticia, que también es un texto que ya ustedes lo saben elaborar porque conocen las partes. Entonces tenemos ahí la noticia, ¿cierto? Y por último, el artículo informativo, que también eh, su estructura es bastante fácil porque tiene el primer párrafo que es la presentación del tema, luego vienen los otros párrafos que son, por ejemplo, descriptivos, o si estamos haciendo, por ejemplo, dar a conocer, como hicieron ustedes, de la contaminación, ¿cierto? Las causas, las consecuencias de la contaminación, entonces se va ordenando de esa forma a través de temáticas, ¿ya? En cada párrafo. Cada subtema se va organizando en párrafos. Entonces, de esos 4 textos, yo creo que el que falta trabajar todavía un poquito más sería la entrevista, ¿ya? Es el texto que falta todavía trabajar más porque podríamos haberlo, o quizás el otro año, hacer una entrevista así como con el celular, grabarlo, ¿cierto? Bueno, como hizo la Catalina con la Emilia, que mostraron su video, quizás ella se trata como de esa Lo forma. hice yo, tía. Sí, la Emilia con la Catalina, sí. Entonces, quedó como un poquito pendiente el tema de la entrevista, ¿ya? Y a raíz de estos 4 tipos de textos que trabajamos, se hizo el trabajo colaborativo, donde algunos grupos se mantuvieron, ¿cierto? Y pudieron presentar de manera grupal el trabajo, y el resto lo hizo de manera individual, ¿ya? Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que trabajamos este año en lenguaje y comunicación. Faltó todavía, ahí está la Emilia, dice, lo hice sola, tía, sí, súper. Todavía nos queda pendiente, ¿cierto? Muchos contenidos que trabajar, y creo que quedamos un poquito también en deuda con la lectura, ¿ya? Porque no hicimos este año proyecto lector, ¿ya? De que ustedes todos los años leían sus libros, hacían sus bitácoras, entonces Yo eso ya todavía no. tengo el proyecto lector del año pasado y Yo de todavía este año. leo. Sí. De este año. La, Yo todavía la, leo. la clase anterior también la Emilia mostró por ahí sus bitácoras del proyecto lector, entonces quedamos como un poquito en deuda con eso porque no trabajamos ningún texto específico, ¿cierto? Quedó como muy así Pero yo lo quedé leyendo y todavía. yo sé, quedó como muy libre. Yo sé que algunos son muy buenos lectores y tienen el hábito ya internalizado y hacen el ejercicio de leer todos los días, y eso es muy positivo, ¿ya? Pero quedamos todavía un poquito en deuda, como digo, con el tema de la lectura, ¿ya? ¿Copiaron todo ya, chicos? Sí. A mí me falta. Ya. Entonces ahí tenemos el resumen de lo que trabajamos durante el año. Y hoy día vamos a trabajar un poquito, vamos a hacer una pequeña lectura, no del Misterio de la Tirana, porque ese es muy extenso y ya como que lo vimos en 2 clases y no alcanzamos a terminarlo. Vamos a trabajar hoy día un fragmento que aparece ahí también de una novela, La contadora de películas. Yo no sé si alguien ha visto la película o ha leído el libro, Contadora de películas. Podríamos volver a leer María Gradua no quiere ser ninja. Yo lo pinté, más o menos. Ah, ese es muy divertido. Ujú. Ujú.
¿Nadie ha visto entonces la película La Contadora de Películas? ¿No? ¿Nadie la ha visto? Yo no. No. Ya, ok. O la Aparece, cimarra. aparece un fragmento en su libro. Ya, voy a compartir acá, terminaron, ¿cierto? O este Voy a puede ser también ¿Cuál, Catalina? la cimarra. ¿En qué página está? Está en la 68. Ah, a ver, vamos a buscarlo acá. Yo les decía La Contadora de Película, ya, porque esto aparece en la unidad número 4, que es la que empezamos hace poco, donde el primer texto que se presentó era justamente El misterio de la tirana. La que tú dices, claro, eso fue como, corresponde como al primer semestre, Catalina. Sí, porque estamos en la página ahora, en la página 198. Sí, ahí aparece el fragmento de La Contadora de Películas, ¿ya? Entonces vamos a partir acá con ese texto, pero también voy a compartir pantalla para que me ayuden a leer, porque como les decía recién, quedamos un poquito al debe con la lectura. Entonces les ¿Qué voy a página es pedir que esa? me ayuden a leer. Vamos a leer parte de la biografía del autor, que es un autor chileno, se llama, al tiro le digo acá, lo tengo, voy a buscarlo primero. A ver, ¿dónde me...? Esperen un poquito. Acá está. Hernán Rivera Letelier, que es un escritor chileno, le decía. Y también vamos a ver un video de él, donde le hacen una entrevista acerca de este libro, de esta novela, La Contadora de Películas. Ya, aquí lo voy a compartir ahora. ¿Quién se ofrece para leer? ¿Quién quiere leer? De la contadora de películas. Y voy a compartir acá parte de la biografía de Hernán Rivera Letelier. ¿Quieres leer, Martina? ¿Martina González? Ya. ¿Ya? ¿Estás viendo ya la pantalla? ¿Se ve o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, vas a partir con la lectura, ¿cierto?, de la biografía de este autor. Ya, Y, pero ¿qué página es? no, esto está, lo busqué de internet. Primero voy a leer vamos a leer un poquito la biografía y después nos vamos Ah, a la página ya. 198 del libro, ¿ya? 198 de su libro de lenguaje. Martina, 1, 2 y 3. Talca, escritor chileno, sus novelas ambientadas en la región salitretera, el norte del país, le han habido el aprecio del público y la crítica que lo considera del norte del país, considera uno de los mejores narradores de la literatura chilena reciente, de De, relevancia comparable a la de autores como Isabel Allende, Antonio Parmeta, Marcela Serrano, Luis Sepúlveda o Roberto Bolaño. muy bien. ¿Quién más quiere continuar leyendo para que yo los pueda escuchar? ¿Cómo está su lectura? Adrián, ¿podrías leer? Yo Ya. me ofrecí ¿Quién dijo yo? Nombre. la Yo digo, cata. ¿Ah? Adrián. La cata. La Y Cata, ya. después La de la Cata y cata después yo Adrián. había dicho yo. Ya. Y Catalina, aquí, ¿puedes continuar? la Emi dijo después de... Ya, después de Adrián, la Emily, perfecto. No, era la Emi, porque ella puso en el chat yo después de la cata. Ah, ya, ok. Vamos, Catalina, 3, 2, 1 y... Ahí donde estoy marcando. ¿Cata? Oh, perdón. Ahora sí, dale. 3, 2, 1 y... Hernán Hernán Rivera Letelier, ¿cómo se dice? ¿Letelier? Sí, está bien. Pasó su infancia en La Pampa, yendo a una oficina salitera a otra, aunque volvió a Talca para realizar sus estudios secundarios.
Una vez finalizados, ahí vamos. Una vez finalizado el trabajo en María Elena, Pedro de Valdivia como obrero, en un principio cultivó la poesía, género en el que logró algunas distinciones como cuestionista. También tuvo cierta notoriedad. Ya, como cuentista tuvo también cierta notoriedad. Ok, ¿quién continuaba después? Pía Barriga, ¿quién era? Yo. Ya, continúe. 3, 2, 1 y... 15 minutos. Ahí, Emi, se escucha. ¿Me escuchó? Sí, se escucha. Ya. La narrativa de Hernán Rivera recrea la vida en la pampa salitrera, especialmente en las oficinas de interior de Antofagasta, en Tocopilla, y en sus novelas aparecen los obreros pampinos, sus amores, la vida en los prostíbulos iquiqueños de comienzo del siglo XX, Siglo XX. al siglo XX. ¿Sigo? Sí, las bandas. Aquí, que se me fue. Ahí está. Ahí, mira, Las las bandas. bandas. Ahí está. Las bandas de música, todo en el tono nostálgico y luminoso del paisaje nortino, en medio del desierto de Atacama. Su prosa se caracteriza por su fuerza y originalidad expresiva, logrando credibilidad en sus personajes vividos en sus atmósferas. Perfecto. ¿Quién continuaba después? Yo, profe. Ya. 3, 2, 1 y... Ahí está. Los títulos más notables de su producción son Los trenes se van al purgatorio, Fatamorgana de amor con banda de música, Himno del ángel parado en una pata y La reina Isabel cantaba rancheras, que obtuvo un notable éxito en su versión teatral a mediados de la década de 1990. Esta última obra fue distinguida en 1994 con el Premio de Novela del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, galardón que le fue concedido de nuevo en 1996 con Himno del ángel parado en una pata. Perfecto. Vamos a la página 198 de su libro y aquí van a seguir leyendo los que se habían ofrecido para leer. A ver, ¿quiénes son esos niños o niñas que van a seguir leyendo? Pía Barriga, ¿tú querías leer? ¿O no? ¿Quién era? No, gracias. No, ya. ¿Quién quiere leer? Quiero escucharlo leer. Ya. ¿Quién va a leer? Benjamín Arenas. Benjamín Oyarzún. La Maite, ya. La Maite. Ya. Maite, 3, 2, 1 y... ¿Puedes leer? ¿Dónde hay que leer? Desde el título, La contadora de películas. Ya. La contadora de películas. Como en casa el dinero anda a caballo y nosotros a pie. Cuando la oficina llega una película, mi padre solo por el Solo por el nombre. Es que está, ya, ahí sí, ya. Como en el caso del dinero anda a caballo, nosotros a pie. Cuando en la oficina llega una película que mi padre, solo por el hombre actor o la actriz principal, le parecía buena, se juntaban las manos, Las monedas. las monedas una a una, lo justo para un boleto, y me mandaban a mí ver. A verla, ya, ok. ¿Quién quiere seguir? Manuel Díaz, ¿puede leer? La Teresa quería. Ah, Teresita, muy bien, Teresita Briseño, ya, escuchemos a la Teresita. 3, 2, 1 No, y... yo no quería leer, o sea, la Cato dijo que la Tere, pero yo no quiero. Ah, ya, No ¿quién tengo quiere ganas. leer?
Quiero escucharlo leer. Estamos a fin de año. No lo escuché leer todo el año. Yo, tía. Ya. Javierita, dale. Donde marqué Javiera. 3, 2, 1 y... ¿En dónde? Donde está marcado, donde está sombreado. Dice, después, al llegar del cine, ahí. Después de llegar al cine, tenía que Contársela, ¿sí? contársela a la familia reunida en pleno en la pieza de living. Era lindo después de ver la película encontrar a mi padre y mis hermanos esperando ansiosos en casa, sentados en Hilera. no, mami. Ahí, Javiera, sentados en hilera. Ahí vas, querida. Ahí, mira. Sentados en hilera como el cine, recién peinaditos y cambiado de ropa. Muy bien, Javiera. Muy bien, Javiera. ¿Quién quiere ser? Oh, queda un minuto. Queda un minuto, así que no vamos a alcanzar. Ah, ya. A ver, vamos a ver si alcanza un poquito. Pero si se corta, quedamos hasta ahí, ¿ah? Sigue. ¿Quién es? 1, 2, 3. Ya. ¿Dónde, tía? Mi padre con una manta ahí. Ya. Mi padre, con una manta boliviana sobre sus piernas, ocupaba el único sillón que teníamos. Y esa era la platea. En el piso, a un costado,